Hola, ¿qué tal YouTube? El día de hoy vamos a ver el tema de continuidad de una función de varias variables. Este es un tema de cálculo de varias variables y bueno, el problema dice, sea la función f de varias variables definida como, ¿y cómo sé que es una función de varias variables? Bueno, vemos que aquí la f o la función f depende de tres variables, x, y y z. ¿Sale? Y entonces, aparte de eso, es una función por partes. ¿Por qué por partes? Porque me dice que la función va a tomar el valor del polinomio de arriba si x, y, z son diferentes de 0, o va a ser 0 si x, y, z son 0. Esto es en R3, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver si la función es continua justo en ese punto que es 0, 0, 0 o no, ¿sale? Entonces, para eso primero vamos a recordar cuando una función es continua o cuando decimos que una función no es continua. Y para eso existen, pues, lo que nos dice la teoría es que hay tres requisitos que debe cumplir una función para hablar de que es continua. El primero de ellos me dice que la función debe estar definida en el punto de interés. En este caso vamos a llamarle al punto x0, y0, z0. Una vez que ya está definida la función, pues debemos de ver que la función evaluada en ese punto de interés sea igual a un valor L. En este caso le pongo L, pero L recordemos que está en R3. Y también vemos que el último requisito es que el límite de la función cuando el valor tiende al x0, y0, z0 sea igual a L y que el límite pues esté definido y exista, ¿no? Entonces me dice la teoría que si uno de estos tres puntos no se cumple, la función no es continua. Si cumple 2, si cumple 1, no es continua la función. Debe cumplir con los tres requisitos. Entonces, pues vamos a revisar. Vamos a empezar por revisar la existencia del límite de esta función. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de darle solución. El primer paso será acercarnos mediante alguna curva que está definida por una función. En este caso voy a elegir x igual a y z igual a 0 y voy a tratar de evaluar el límite de la función. Entonces, como estoy eligiendo esta parte, pues me voy a la parte de la función donde está todo el polinomio para evaluar. Entonces, pues tenemos que cuando el límite de mi función tiende a, en este caso, x es igual a y z es igual a 0, pues resulta que voy a obtener todo en función de y por otro lado lo que es el término de la derecha pues se va a anular cuando z es igual a 0. Entonces me va a quedar un polinomio que voy a tratar de reducir, pero aunque lo trato de reducir pues queda como que algo no muy sencillo para poder determinar hacia dónde va el límite. Entonces esta solución pues se me complica un poco, como que no me aporta mucho y pues entonces no me da como que ninguna respuesta. Bueno, pues ahora vamos a una solución B. Ahora vamos a considerar otra curva u otra ruta para aproximarnos al límite. En este caso, pues yo voy a elegir ahora la función que está definida con x normal, y igual va a ser igual a x a la 2 tercios y z nuevamente va a ser 0. Y vamos a ver qué resultado me puede dar, qué me puede aportar. Entonces, evaluamos el límite, igual que en el caso anterior, cuando z es 0, pues todo este término de la derecha se cancela. Y entonces voy a obtener que sustituyendo en lugar del valor de y voy a sustituir x a la 2 tercios. Aquí lo vemos, y mañosamente elegí el exponente a la 2 tercios porque si observamos, y está elevada en el numerador está elevado a la 3 y en el denominador está elevado a la 6. Entonces, de esta forma, si yo elijo 6 y 3 son múltiplos de 3, entonces si yo elijo x a la 2 tercios, entonces es una forma como de cancelar ese 3 y elevar la x a una potencia de un entero y quitar la fracción. Entonces, en este caso, pues veamos.
Cuando x a la 2/3 lo elevo al cubo, pues resulta que este 3 que está en el numerador, pues se va a cancelar con este 3 que está acá afuera en la potencia. Me va a quedar x al cuadrado. Y acá abajo, pues voy a tener x a la 2/3, me va a quedar, es como si tuviera x a la 12/3, o sea, x a la 4, ¿no? Porque 12/3 pues son 4. Entonces, pues me resulta esto. Aquí decíamos que voy a aprovechar las potencias como para unificarlas, y entonces me va a quedar x a la 6/3, que lo puedo escribir como x cuadrada, y acá me va a quedar x a la 12/3, que lo puedo escribir como x cuarta. Entonces, si se fijan, ya puedo agrupar los términos del denominador, porque tengo x cuarta más otra x cuarta, pues me va a quedar el doble de x cuarta, aquí está. O arriba tengo x cuadrada por x cuadrada. Entonces, si se fijan, por reglas de los exponentes, aquí me da por resultado x a la cuarta. ¿Qué pasa con este x a la cuarta? Pues resulta que se cancela o se unifica, y entonces me va a dar por resultado mi límite como 1/2. Y entonces, pues resulta que justo ya encontré una curva o una función por la cual me quiero acercar al límite, y veo que no me da el 0, que es el punto al que se debería de acercar. Entonces, ¿qué puedo concluir? Bueno, habíamos dicho en un inicio que la continuidad de una función debía cumplir que estuviera definida en el punto. Vemos que sí está definida en el punto, porque aquí está, aquí lo están definiendo en el punto. Entonces, sí está definida en ese punto, que es el 0, 0, 0. Vemos que la función evaluada en ese punto debe de valer 0, 0, y si ya vemos que la función evaluada justo en este punto, en el 0, me da el 0, 0, también se cumple. Pero el límite, cuando yo me acerco al 0, 0, 0, en este caso me acerqué por medio de una curva x igual a x, y igual a x a la 2/3 y z igual a 0, vemos que no me da el 0, sino que me da 1/2. Y bueno, vemos que entonces este punto no se cumple. Quedamos que si uno de los tres requisitos de continuidad no se cumplen, podemos decir que la función no es continua. Por lo tanto, en este caso, nuestra función no es continua. Bueno, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado el tema, que le hayan entendido. Y si es así, pues no olviden regalarme alguna suscripción, like, activar la campanita, recomendar mi canal, sugerirme algún tema si es que les gustaría que habláramos de algún tema, etc. Y pues nos escuchamos en un siguiente video. Hasta pronto.